Estudios Sociales y Cívica. Séptimo grado. Fenómenos naturales y vulnerabilidad. El Salvador y Centroamérica. Hola chicos y chicas de séptimo grado. Es un gusto recibirles en este su espacio, en esta franja educativa Aprendamos en Casa. Quiero recordarles, como siempre, que ustedes tienen la oportunidad de visitar el sitio del Ministerio de Educación para que puedan encontrar más recursos y les sea más fácil poder desarrollar las guías que ustedes tienen. Y además ustedes pueden encontrar también videos y otra clase de materiales. También recuerden que pueden ver esta misma clase grabada en el sitio de YouTube Aprendamos en Casa. Así que tienen varios recursos de apoyo. Es una oportunidad para que ustedes puedan tener variedad de recursos. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que se relaciona precisamente con los fenómenos naturales y con la vulnerabilidad. Vamos a estar hablando del área del Salvador y Centroamérica. Cuando hablamos de vulnerabilidad y fenómenos naturales, estamos hablando de fenómenos como lluvias, sismos, deslizamientos, terremotos, en fin, todos esos fenómenos naturales que de alguna manera representan alguna amenaza de acuerdo a la vulnerabilidad. Vamos a conocer en este momento un dato importante acerca de nuestra región, de nuestro país, El Salvador. ¿Sabías que en el 2010 se colocó a El Salvador como el país más vulnerable del mundo? Con el 95% de su población en riesgo de desastres de origen natural. Dicha vulnerabilidad se debe por su pequeña extensión territorial y una densidad poblacional alta. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales define un fenómeno natural como un cambio que se produce en la naturaleza. También plantea que son procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos fenómenos naturales pueden influir o impactar en la vida humana. Hemos escuchado que nuestro país, El Salvador, es un país altamente vulnerable. ¿Pero qué significa la palabra vulnerabilidad? Y es exactamente la incapacidad que tienen los países o las regiones ante un fenómeno natural amenazante, o esa capacidad que tienen posteriormente de levantarse o sobreponerse ante un fenómeno ya ocurrido. Entonces, es importante poder tomar acciones y poder gestionar también ante estos riesgos de la naturaleza. Hay algo sumamente importante y hay que aclarar. Los fenómenos naturales no son desastres. El desastre se vuelve cuando aumenta la vulnerabilidad de acuerdo a algunos factores. Por ejemplo, las personas que viven en las planicies tienen mayor grado de vulnerabilidad que las personas que viven en zonas altas. Acompáñame a ver este video que habla precisamente de la gestión de riesgo, cómo prepararnos ante las amenazas de los fenómenos naturales. Riesgo de desastres y diferentes orígenes de amenazas. Riesgo de desastre se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un tiempo definido y puede ser medido en términos humanos, económicos o sociales. Son las posibles pérdidas que ocasiona un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. Por lo tanto, el nivel de riesgo depende de características de las amenazas, exposición a las amenazas y vulnerabilidad. A continuación se explicará en qué consisten las características de las amenazas. Características de las amenazas. Existen diversos tipos de amenazas. Amenazas naturales, hidrometeorológicas, atribuibles a las condiciones naturales. Amenazas naturales geológicas, atribuibles a las condiciones naturales. Amenazas antrópicas, inducidas por el hombre. Patrones de asentamiento insostenible, riesgos físicos en las zonas urbanas
explosiones, derrames y otros. Exposición a las amenazas. La exposición puede medirse en la población, propiedades, sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. Vulnerabilidad es la susceptibilidad de una unidad social, familias, comunidad, sociedad, estructura física o actividad económica de sufrir daños por acción de una amenaza, resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible. Además, la vulnerabilidad es una condición social, producto de los procesos y formas de cambio y transformación de la sociedad. Bueno, ya conocimos lo que son las amenazas y la vulnerabilidad y la importancia de tomar esas medidas preventivas para poder solventar en caso de que ocurra una amenaza por un fenómeno natural. Pero también es importante saber cómo reaccionar a ciertos fenómenos. Por ejemplo, es importante tener un plan familiar de emergencia para poder atender un caso de inundación. Vamos a ver este video que nos muestra cómo poder accionar en estos casos. En este video aprenderás a prepararte y a reaccionar de manera adecuada en caso de inundación. Si te llega una alerta de inundación inminente, mantén todos tus bienes preciados, la documentación importante y las sustancias peligrosas en una superficie elevada, lo más alto posible. Prepara tu kit para catástrofes y tu botiquín de primeros auxilios. Sigue las instrucciones de las autoridades en la televisión o en la radio. Cuando la inundación se haga inminente, cierra todas las puertas y ventanas. Tapa lo mejor posible todas las aperturas de la parte baja de tu domicilio con trapos y utiliza cinta adhesiva para el contorno de las ventanas. Corta los suministros de gas y electricidad. Sube a un piso superior si lo hubiera. Durante la inundación, escucha la radio para estar al tanto de cómo se desarrolla la situación y seguir los consejos de las autoridades. No salgas a menos que las autoridades te lo indiquen. Si a pesar de todo esto te ves obligado a desplazarte, avisa a tus familiares de que vas a salir y del lugar al que te diriges. Nunca intentes atravesar una superficie inundada ni a pie ni en coche. Aléjate de los cables eléctricos que se hayan caído al suelo. No esperes al último minuto para evacuar si se te ordena. Si bebes agua, asegúrate de que sea potable. Si la inundación es repentina y no estabas al tanto, presta atención a cualquier mensaje de las autoridades, ya sea por radio, teléfono móvil o sirenas de alerta. Sube a un punto elevado alejado del agua. Alerta de tu posición si estás aislado. No vayas a buscar a los niños al colegio. Los profesores están entrenados para este tipo de situaciones y cuidarán de ellos. Si te encuentras en el exterior, mantente alejado de cualquier masa de agua. Ponte a salvo en un punto elevado. No olvides que un coche no es un lugar seguro. A continuación te dejamos algunos consejos de prevención. Infórmate de los riesgos de tu zona y de las medidas de seguridad habilitadas. Comprueba que tu vivienda no esté construida en una zona propensa a las inundaciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, mantén tu documentación importante, objetos de valor y productos peligrosos lo más alto posible. Guarda una copia de los documentos importantes en casa de alguien cercano o utiliza servicios de almacenamiento digital. Mantén todos los enchufes en un sitio elevado.
Si tienes hijos, infórmate sobre las opciones existentes para que se encarguen de ellos en horario escolar. Si tienes una discapacidad, informa a los servicios de rescate. Ahora que hemos aprendido acerca de los niveles de riesgo y hemos aprendido de las características de las amenazas, también es importante que podamos reflexionar qué existe en nuestra comunidad que representa algún grado de vulnerabilidad. Puede ser que lo que tú estás viendo en este momento, en estas imágenes, te recuerde algunos de esos lugares que representan algún grado de amenaza y vulnerabilidad. Vamos en este momento, en todo lo que tú piensas y descubre cuál es ese lugar, a ver cuál es la importancia de la gestión integral del riesgo. El análisis, comprensión y caracterización del riesgo a desastres en sus componentes de amenaza, vulnerabilidad, permite tener claridad sobre las acciones y decisiones que hay que tomar para reducir el riesgo y, por ende, el impacto de posibles desastres al analizar una amenaza. La caracterización científica de la amenaza es de importancia, sin embargo, se tiene poco control sobre ella, principalmente cuando está desencadenada a un evento intensivo, como puede ser un huracán o un terremoto de gran magnitud. De lo anterior, es importante que para la gestión de riesgos se actúe sobre la vulnerabilidad en sus diferentes ámbitos: físico, social, ambiental, económico, cultural, entre otros, con el fin de garantizar que dentro de la gestión de riesgos sea un aspecto clave que contribuya a la disminución de impactos y de posibles desastres, y de igual forma fortalecer la resiliencia de la población, es decir, su capacidad de recuperarse ante eventos intensivos. No cabe duda que nuestro país también se está preparando para poder afrontar cualquier fenómeno natural y gestionar ese riesgo. Cuando hablamos de riesgos, de amenazas, de fenómenos, estos también al convertirse en desastres se vuelven noticias. Yo te invito a que en este momento podamos ver un video de un medio local que recoge uno de los eventos importantes ocurridos durante el 2001. Quizá tú todavía no habías nacido en ese año, pero todos recordamos el terremoto del 2001. 2001 fue un año oscuro en la historia de El Salvador. 2 sismos causaron la muerte de 1.259 personas. El primero, registrado el 13 de enero, puso al descubierto en 45 segundos la vulnerabilidad de las construcciones en el país. 108.261 viviendas se redujeron a escombros y 1.364.000 salvadoreños quedaron damnificados. 18 años después, la tragedia parece ser cosa del pasado, pero para la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, un movimiento telúrico de igual proporción a la del 2001 podría ser más mortífero. La falta de planificación y ordenamiento lo convierte en un lugar de alto riesgo, ahora mayor que en el 2001. Por tanto, urge planes de contingencia que minimicen el riesgo y la vulnerabilidad. Por otra parte, la CEPAL estimó las pérdidas económicas en ambos terremotos del 12% del Producto Interno Bruto PIB, las cuales dejaron en evidencia la vulnerabilidad de nuestro territorio. El Gran San Salvador continúa siendo el punto de mayor concentración habitacional. La mesa sostiene que estudios indican que varios edificios, aparte de antiguos, se encuentran dañados. Pero esto no es lo único que preocupa. Además, el 88.7% del país se encuentra vulnerable. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se contabilizan más de 4.000 sismos anualmente. El peligro está prácticamente a la vuelta de cada esquina. Actualmente hay más de 2.000 edificios con bandera verde y amarilla. Eso es una alta preocupación. Y otras 150 construcciones con bandera roja en diferentes puntos de la capital. Muchos de los cuales de estos que tienen bandera roja, siguen siendo utilizados. En el contexto electoral, los miembros de la mesa solicitan a los candidatos a la presidencia que presenten un plan de mitigación de riesgos en el que detallen las acciones que, en caso de emergencia, pondrían en marcha. Actualmente, El Salvador es el único país de la región que no cuenta con una política de gestión integral de riesgos.
Es urgente la preparación, rehabilitación y recuperación de la población salvadoreña ante los inminentes desastres naturales, señalaron. Este tema nos ha servido para poder conocer algunas definiciones importantes como son vulnerabilidad, fenómenos naturales, gestión de riesgos, también saber prepararnos ante estas emergencias. No olvides que tienes que identificar en tu comunidad algunos de los elementos que dijimos anteriormente y son identificar algunos lugares que presenten alguna vulnerabilidad o amenaza y saber cómo afrontar esta amenaza en algún fenómeno natural, saber cómo reaccionar ante ella. Bueno, recuerda también que debes de mantener las medidas de bioseguridad. Estamos llegando ya al final de esta clase. Yo te espero para el próximo día jueves en esta misma sección Aprendamos en Casa para poder seguir desarrollando temas de interés de nuestras clases aquí siempre, todos los jueves.